La problemática de la que partimos es que a partir del año 2008 las inversiones en infraestructuras en la administración pública, por lo menos en la Junta de Castilla y León, caen en picado. Caen en picado debido a la crisis y nos encontramos cada vez con un parque más envejecido, tanto de sistemas como de ordenadores personales. Nos hemos convertido, retomando un poco lo que decía Alejo, casi en expertos en la prolongación de vida de los sistemas y de los ordenadores y en la reutilización de los mismos. Tenemos equipos, en algunos casos, que superan ampliamente los 8 y 10 años de antigüedad. Vale, o sea que había que adoptar algún tipo de estrategia que nos permitiera salir un poco de ese hueco, porque a partir del año 2008, como digo, cada vez que había que cumplir con algún tipo de necesidad, era necesario adquirir un pequeño equipo dedicado a eso, porque lo que había no daba suficiente rendimiento, y entonces eso es muy ineficiente desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de la huella de carbono, por supuesto. Así que, bueno, nos dijimos que en cuanto fuera posible íbamos a abordar algún proyecto de renovación de infraestructuras. Y bueno, en colación a eso, o llegado a eso, teníamos que decir, bueno, vamos a hacer un proyecto de renovación de infraestructuras, pero ¿realmente podemos renovar las infraestructuras sin renovar los contenedores donde van a estar esas infraestructuras? Pues no. ¿Por qué? Porque los CPDs de la Junta de Castilla y León, los que existen actualmente, son CPDs que fueron diseñados de aquella manera en edificios administrativos allá por la década de los 90. Entonces, no estaban pensados en términos de eficiencia y eficacia energética, estaban sencillamente pensados para dar un servicio, sin pensar en nada más. O sea que meter máquinas nuevas en los CPDs viejos no tenía, desde luego, mucho sentido y no iba a ser para nada eficiente. Así que hemos abordado un proyecto dual de dos formas. Por un lado, renovamos esas infraestructuras, abordamos un proyecto de consolidación, pero por otro lado abordamos un proyecto de construcción de un nuevo CPD donde alojar esas infraestructuras que sea lo suficientemente eficiente para que todos salgamos ganando, desde el punto de vista económico y medioambiental. Por supuesto, para ello contamos con socios tecnológicos. La Junta de Castilla y León no es algo aislado en un mundo, sino que cuenta con socios, con partners, con patrocinadores, con proveedores. Y vemos ahí, por ejemplo, que uno muy importante es la Fundación del Centro de Supercomputación, que luego Antonio, su director, os dará una charla que creo que será muy interesante, como referente en eficiencia energética a nivel europeo y mundial. Bueno, teníamos una serie de oportunidades. Por un lado, las nuevas tecnologías nos permiten hacer, las nuevas tecnologías y sobre todo las nuevas infraestructuras nos permiten hacer más cosas con menos recursos, pero debemos tenerlas disponibles siempre. El coste por inactividad es elevado. Por otro lado, las tendencias Big Data. En la Junta de Castilla y León a día de hoy no es que se utilicen estas tecnologías demasiado de Big Data, sí que hay algún Data Warehouse, pero bueno, ya se oyen noticias. Y, por ejemplo, otro día me comentaban que la Consejería de Economía y Hacienda estaba ya pensando hacer un proyecto de Big Data para extraer datos de varios sistemas, como puede ser el de contabilidad, el de contratación, etcétera, y sacar información relevante. ¿Vale? Por otro lado, aumentan los costes, sobre todo en el tema energético, y debe convertirse, por supuesto, en un indicador a seguir muy importante. Por lo tanto, de aquí se extraen tres factores. Por un lado, la disponibilidad, por otro lado, la escalabilidad y, por último, rendimiento y eficacia. Debemos dar servicios siempre disponibles, debemos ser capaces de crecer en nuestras necesidades sin necesidad de adquirir nuevo equipamiento, pero si alguien nos pide nuevas necesidades, deberemos ser capaces de darle esos recursos que necesita y debemos ser eficaces a la hora de hacerlo. Bueno, a la hora de construir el CPD, decidimos adherirnos al Tier 3. El Tier 3 es una serie de normas que dicen que debe cumplir un CPD. Hay 4 niveles, el Tier 4 es el más alto, Tier 4 en España hay 3 o 4, creo recordar, el último el de Telefónica, pero a nosotros, por la experiencia que hemos tenido todos estos años, nos llega con tener un Tier 3. Básicamente lo que podemos hacer es un mantenimiento en todo momento de ese CPD sin necesidad de apagar los servicios. ¿Vale? Tenemos, aunque lo ideal hubiese sido irnos
o coger del Tier 4, eso de las dos líneas de alimentación activas, lo que hemos hecho es una cosa mezclada. Tenemos alimentación de dos subestaciones y un modelo activo-pasivo, pero ese activo-pasivo es automático. Si una subestación deja de dar energía, automáticamente se conmuta a la otra en cuestión de segundos. Así que casi es como si fuesen dos activas. Un factor de disponibilidad estimado anualmente del 99,982%, poco más de 1 hora y media de inactividad media por año. Vale. Así que, bueno, aunque no vamos a certificar el CPD, porque no merece la pena, pero podemos decir que cumple el Tier 3. Y a la hora de ser obsesivos con el rendimiento energético, bueno, pues, como digo, partimos del CPD. Tiene una planta dedicada a facilities, aire acondicionado, alimentación, grupos electrógenos, ¿vale? E incluso dentro de esta planta hemos querido ser eficientes porque hay una sala, aquella donde pone crack, que es la sala donde están los 6. Y ahí hemos metido un sistema de aire acondicionado para mantener fríos no solo los 6, sino las baterías, y con ello alargar su vida útil en un 20-25%, y contribuir también a la reducción de residuos, porque no hay cosa que contamine más que una batería desechada. O sea que es importante este asunto, mantener frías las baterías. Y en la planta de arriba, que es donde están los equipos TIC, hemos recurrido a un sistema de free cooling dinámico, de tal manera que el sistema es capaz de ir variando entre modos de free cooling, digamos, directo, indirecto, mezcla de free cooling con ventilación forzada, etcétera, para ser lo más eficiente posible y consumir siempre la mínima energía necesaria. ¿Vale? Aquí, siguiendo un poco con la eficiencia dentro del CPD, utilizamos un factor que se llama PUE, que indica nuestro CPD, si gasta la energía en lo que es el procesamiento TIC o gasta la energía más bien en las facilities. Así que lo que hay que lograr es que las facilities, el aire acondicionado, la electricidad, consuma poco en relación a lo que consumen los equipos de procesamiento. ¿Vale? Aquí vemos algunos ejemplos de lo que consumen los CPDs de los grandes proveedores de Internet, pero claro, como nos fijamos, están localizados en sitios bastante fríos, ¿no?, donde se puede sacar una refrigeración prácticamente directa durante gran parte del año o prácticamente todo el año. Sin embargo, la media a nivel mundial es de 2,5, algo muy ineficiente. A esta media se acercan los CPDs actuales de la Junta. Por eso había que hacer algo. Tenemos ahí un resumen de lo que consumen o consumían, porque alguno ya no existe, ya ha sido unificado en alguno, lo que consumía el PUE de los distintos CPDs de la Junta. Y la media era de 2,6. O sea, una media que se acerca a la media mundial, pero eso no significa que sea buena. Es realmente bastante malo y significa que nuestros CPD son muy poco eficientes. La idea para el nuevo CPD, pues según los estudios que hemos hecho, seremos capaces de rondar el 1,22, que es una medida. Cualquier valor por debajo de 1,3 es una medida, pensamos, realmente buena. Este es un cuadro psicométrico que indica la distribución de las temperaturas y las humedades en Valladolid, en este caso en el año 2014. Bien, este es un clima seco, ¿vale? Entonces favorece o permite instalar sistemas de free cooling o refrigeración gratuita y utilizarlos durante bastantes horas al año. Concretamente, en el estudio que hemos hecho, se conseguiría, concretamente en ese año 2014, tener refrigeración gratuita o free cooling, bien directa, bien indirecta, durante un 77% de las horas al año, modo mixto de funcionamiento de free cooling con ventilación forzada, por lo menos en parte, un 17%, y el resto del año, 350 horas, un 6%, en ventilación forzada, que es la que más consume. Bien, estos son diferentes parámetros de cuándo se puede aplicar el free cooling directo, el indirecto, el mixto y la ventilación forzada, ¿vale? Vemos que en temperaturas exteriores de entre 7 y 22 grados centígrados y con humedades exteriores absolutas de entre 5,5 y 10,5 gramos por kilogramo, podríamos tener free cooling directo, que prácticamente no consume nada porque es solamente ventilar, meter aire de la calle y, en todo caso, humectar si fuera necesario en algunas ocasiones o deshumectar en otras. Ese es el reparto por porcentajes de un año. El 38% del free cooling directo es el más económico, obviamente, desde el punto de vista energético,
y el DX, que es la refrigeración forzada, es la más costosa. Para un día concreto del año pasado, el día más caluroso de 2015, el 7 de julio, fijaros que hasta podríamos obtener 5 horas y media de refrigeración gratuita o free cooling. O sea que hasta en el día más caluroso se puede sacar partido de esta tecnología. ¿Vale? Esta es una especie de animación de cómo funcionan las salas técnicas. Tenemos contención de pasillo de aire frío. El aire caliente es expulsado por la trasera de los racks y es absorbido por un sistema de recirculación de aire, ¿vale? A través de los CRAC, que son los sistemas de aire acondicionado, y que determinan en todo momento si ese aire recirculado se debe utilizar para compensar las temperaturas exteriores. Por ejemplo, en casos muy fríos, si la temperatura exterior es muy fría, habrá que utilizar parte de ese aire caliente para compensar el frío del exterior y acondicionar la sala. Pero, si es posible, se mete directamente aire de la calle y el aire caliente se expulsaría al exterior directamente sin mezclar uno con otro. Vale. A este CPD hay que ponerle un cerebro y aquí ya llegamos a la parte de consolidación de infraestructuras. Consolidación que tiene lugar a 3 niveles. Por un lado, como hemos visto, las instalaciones. Por otro lado, la plataforma de tecnología. Y por otro lado, también tendremos que acometer seguramente una ligera reorganización operacional a nivel de cómo funciona el personal, porque vamos a pasar de 5 CPDs a uno solo, bueno, realmente a 1 más 1 de respaldo, ¿vale? Entonces conlleva cierta reorganización. Nuestro modelo para ahorrar al máximo posible, ¿cuál es? Pues tratar de virtualizar lo máximo posible también. Hasta ahora teníamos equipos, como digo, físicos independientes, habíamos hecho muy poca virtualización, apenas un 20%. Nuestra idea es llegar a un 75% de virtualización, porque de poco vale tener CPDs muy eficientes si realmente seguimos consumiendo 300, 400, 500 kilovatios. Luego la idea es conseguir virtualizaciones de tal manera que reduzcamos, donde antes había de media entre 10, 12 máquinas físicas, poner una única máquina física que contenga esas 10, 12 máquinas, pero virtualizadas. Con eso no solamente conseguimos reducir la energía eléctrica que consume esa capacidad de cómputo, que en ningún caso va a ser esa relación de 8 a 1 o 12 a 1, pero sí que la reducción de huella de carbono es mayor, porque en la huella de carbono no solo interviene el consumo eléctrico, sino que ha intervenido también lo que se consumió fabricando ese equipo, lo que se consumió transportando ese equipo. O sea que la reducción en el número de máquinas apoya la reducción de huella de carbono por encima incluso de la reducción de consumo energético. Aquí, bueno, pues hemos utilizado obviamente plataformas densas, tipo Blade, ¿vale? Con fuentes inteligentes, con capacidad para limitar el consumo de un conjunto de ellos, para balancear las cargas entre unos y otros y con eso conseguir mayor eficiencia energética. Sobre todo es importante que estos equipos pues tengan capacidades inteligentes en las fuentes de alimentación, sean fuentes de alimentación de alta eficiencia, etcétera, etcétera. Junto a esto, junto a las plataformas de virtualización, bueno, pues otros tipos de elementos auxiliares que, por supuesto, en algunos casos no es posible virtualizar. Hablamos de grandes bases de datos, hablamos, por supuesto, de la plataforma de almacenamiento y, aún así, dentro de la plataforma de almacenamiento, siempre hablamos de almacenamiento virtual para, incluso multitenant, para poder repartir recursos entre los diferentes organismos de la Junta de Castilla y León y sin necesidad de adquirir almacenamientos separados para cada uno de ellos, que era lo que hacíamos hasta ahora. Bien, la idea es reducir el número de racks y de nada valdría tener todo esto y tener el CPD si no pudiéramos medir en todo momento qué está pasando. Para ello vamos a contar con herramientas específicas que nos van a permitir saber en cada momento cuál es el estado de nuestro CPD, cuál es el consumo de energía, cómo somos deficientes y otras cosas como son alertas proactivas para poder adelantarnos a posibles incidentes. La consolidación de servidores que vamos a hacer, bueno, pues pasamos de una situación donde teníamos más de 500 servidores físicos distribuidos en 80 armarios, en 6 CPDs. Eso nos permite mantener cierta homogeneidad y nos permite reutilizar también, o nos ha permitido reutilizar muchos equipos.
y piezas de unos para reparar otros y poderlos sacar de mantenimiento. Ahí también hemos tenido un importante ahorro de dinero. Bueno, pues la idea en el almacenamiento, como decía, es también consolidarlo y limitar o reducir mucho el número de cabinas, librerías. Las redes de almacenamiento estaban totalmente separadas, ahora vamos a tenerlas obviamente consolidadas, juntas. Nos va a dar mucha mayor disponibilidad, tolerancia a fallos, tolerancia a desastres. Haciendo una foto global, pues pasamos de un consumo de 740 kilovoltamperios a un consumo total de unos 50, a lo que hay que sumar cierto índice de reutilización. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ha habido pocas adquisiciones en los últimos años, algunas ha habido. Entonces, equipos con 3-4 años se pueden integrar perfectamente dentro de este nuevo CPD sin problema, sin que sean ineficientes ni nada. Son lo suficientemente modernos como para entrar en la estrategia y no tener que desecharlos a la mínima de cambio. También nos va a permitir, algunos equipos que liberemos ahora al virtualizar van a ser utilizados también para pequeñas oficinas. La Junta de Castilla y León tiene cientos de edificios con servidores departamentales, oficinas de empleo, secciones agrarias comarcales, etcétera. Todo esto nos permitirá que equipos de esos que ahora mismo ya están más que pasada su vida útil y que están cascando como escopetas de feria, como se suele decir, ser reemplazados por equipos reutilizados que tienen 5 o 6 años y que perfectamente pueden cumplir esa labor sin necesidad de desecharlos. Bien, creo que ya he ido diciendo a lo largo de la presentación pues toda esta serie de ahorros derivados de esta unificación y consolidación, 77% de ahorro energético y el objetivo de reducir la huella de carbono en torno a un 90%, 92%. Es un objetivo ambicioso, no se va a hacer en un año ni en dos, pero bueno, la idea es ir yendo hacia él. En cuanto a qué criterios utilizamos nosotros a nivel de Junta de Castilla y León a nivel de adquisiciones verdes, bueno, adquisiciones y gestión verde. En primer lugar, bueno, pues cada 2 años más o menos hacemos un pliego de desafectación, aunque es complejo desde el punto de vista administrativo, pues se hace de verdad, y empresas autorizadas se llevan el material antiguo y les obligamos a hacer el reciclaje oportuno y a que ese reciclaje esté certificado. Por otro lado, trabajamos con fabricantes que cumplen normas como Energy Star, por supuesto normativa europea de reducción de sustancias peligrosas, etcétera. Aquí tenemos la declaración de conformidad, por ejemplo, de un equipamiento que hemos instalado en el CPD recientemente, es un sistema de almacenamiento. También hacemos uso de las plantillas del estándar de facto, vamos a llamarlo así, la declaración ECO, que nos permite conocer para los equipos de un fabricante determinado cuáles son sus cualidades en materia de bondades medioambientales y residuos. Voy a decir que exigimos, entre comillas, porque con las limitaciones legales que tiene, pero procuramos trabajar también con fabricantes que tengan integrado la ISO 14001 en su sistema de gestión, para asegurarnos de que todo se lleva a cabo de una forma eficiente y también socialmente responsable. Y por último, esos proveedores, pues procuramos que tengan en su cadena de suministros, exijan a sus suministradores también toda una serie de medidas medioambientales y, por supuesto, otros no relacionados con eso, como puede ser el tema de derechos humanos, salud, seguridad, etc. Bueno, queda por hacer todavía mucho trabajo, pero poco a poco vamos haciéndolo. Y por último decir, y ya cierro, que el CPD ha sido galardonado con el premio al mejor proyecto CPD del año 2015 de Administraciones Públicas, de Data Center Market, y que está finalista de los premios Aslan también este año. Muchas gracias por su atención y por mi parte ya termino.